Hola a todos, semillas y sembradores de pensamientos conscientes, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a conversar acerca del clima astral que se encuentra en este túnel entre eclipses. ¿Sí? Recordemos, tuvimos un eclipse de luna en Virgo el día, la madrugada del 14 de marzo, hace apenas algunos días, y estamos metidos entre un túnel que se da todas las temporadas de eclipses, que están entre el eclipse de sol y de luna, que se da todas las temporadas. Recordemos, tenemos 2 temporadas en el año cada 6 meses, y siempre en esa temporada hay un eclipse de sol y un eclipse de luna. El primero fue el eclipse de luna, y ahorita el próximo eclipse que vamos a tener es un eclipse parcial de sol el día 28-29 de marzo, en Aries. Es el último eclipse de la temporada de Aries Libra, del eje Aries Libra. Con ese eclipse se cierra, pero se cierra esa temporada, pero es un eclipse que viene con un potente mensaje. ¿Y por qué? Por todo lo que lo precede. Hay muchos movimientos energéticos que se van a dar durante la última semana de marzo, y uno de esos que, no es la semana ante la penúltima, antes de que se termine el mes, y es la que viene, es la semana del equinoccio. ¿Sí? Ese equinoccio que, recordemos, el eclipse fue el 14, la madrugada del 14, que fue el viernes. El equinoccio es el 21 de marzo, y el eclipse parcial de sol va a ser el 28, creo que es el 28, si no estoy mal, de marzo. O sea, exactamente en el centro del túnel entre eclipses va a estar el ingreso del sol a Aries, que abre el año nuevo astrológico. En realidad ese sí es el año nuevo. Ahí es donde la energía se posesiona para crear algo nuevo. Aries, el 0 Aries es un punto mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la astrología dracónica. Entonces, ese punto álgido mueve los karmas mundiales. Siempre, obviamente siempre tenemos un 0 Aries todos los años. Pero es que este en particular da con tantos eventos astrológicos alrededor, que es que de verdad es una cosa que es un año nuevo muy particular, por no decirlo de otra forma. Entonces, entra el sol al 0 de Aries, y entra el sol al 0 de Aries en una conjunción prácticamente exacta con un Neptuno que está ya cerrando su episodio en Piscis, en el grado 29, pero ya casi grado 0, está en el grado 29, a 29 grados 37 segundos. O sea, está a nada de llegar al 0 de Aries. Este planeta, que es un planeta de karma mundial, es un planeta que integra absolutamente todos los aprendizajes de toda la rueda zodiacal. ¿Por qué? Porque es el regente de Piscis, y Piscis es el último planeta, la última constelación de toda la rueda, o sea, donde se integran todas las 12 casas, toda la información de los 12 signos en Piscis se integran y se vuelven unidad. ¿Sí? Ahí se disuelve todo. Entonces, siendo Neptuno el planeta que integra todo, que está ya tocando el grado anarético de Piscis, que está también como cargándose toda esa experiencia, haciendo un gran cierre mundial, y que va a dirigirse hacia Aries, que es el signo del emprendimiento, el signo del empezar. Por eso es el equinoccio y en donde se celebra el año nuevo astrológico, porque es el primer signo del zodiaco, y es ahí donde volvemos a nacer. Es ese proceso de nacimiento, porque lo pisciano tiene mucho que ver también con el proceso de gestación, ¿cierto? Entonces, lo que hayamos gestado durante estos años, durante nuestras vidas, es que prácticamente lo podemos decir así. ¿Y por qué? Porque estamos cambiando de era, ¿sí? Claro, no se cambia de era de un día para otro. Eso requiere una construcción de varios, quizás por lo menos de un siglo para cambiarlo. Pero cada vez nos estamos acercando más a la nueva era energéticamente, y dejando atrás la era de Piscis. Entonces,
eso es lo que nos está contando este ejercicio o esta energía que se va a ir en creciendo durante los próximos días, ni siquiera meses, días. Vamos a ver lo fuerte que va a ser el cierre de este mes de marzo con tanto movimiento astrológico. Y bueno, ¿qué más que el año nuevo astrológico que lo vamos a celebrar este 21 de marzo, que es el próximo evento importante a realizar? ¿Qué más tenemos en ese año nuevo astrológico, aparte de que está en esa conjunción tan álgida? O sea, están a muy poquitos grados del Sol y Neptuno. Es impresionante. Aquí lo podemos ver. Están a muy pocos grados y generando como el Sol siendo la conciencia, entrando en Aries, es como, bueno, vamos a abrir los ojos, vamos a abrirnos a una nueva energía, una nueva magia, a un nuevo estado. A eso también tenemos que sumarle que tenemos en Aries a Mercurio y a un Venus retrógrados, los dos. O sea, o sea, el Sol está en conjunto con Piscis, que habla del mundo del inconsciente, la conexión con el alma, el arte, el mundo intrauterino, bueno, la creación como tal de la realidad, porque el 80% de nuestra existencia, de nuestro universo, tiene que ver con el inconsciente, y desde el inconsciente creamos. Y con un Mercurio y un Venus retrógrado que nos invitan es a reflexionar, a ir hacia adentro, o sea, a ir hacia el inconsciente. Hay mucha energía dirigida hacia adentro, mucha, demasiada. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de profunda reflexión, de profunda conexión con nuestra verdad. Y los que no queremos estar en ese momento y queremos seguir practicando nuestro ego evasivo, porque también se va a presentar, claro que sí, con Neptuno nos evadimos de la responsabilidad de poder ser quienes realmente somos. En esta semana voy a subir un corto hablando del ego y de las como prácticas que tiene para hacer que nosotros nos evadamos de nuestra verdad, de nuestras emociones. Y es para que nos demos cuenta, ¿sí? De qué manera nos estamos evadiendo. Claro, con tanta energía pisciana, tanta energía pisciana puesta en el yo soy, que es Aries, es como como que vamos a tener mucho deseo de evadirnos en nuestro ego, en la narrativa de nuestro ego que nos da una cierta estado de confort que es muy inconfortable, la verdad, porque nos metes en problemas y que no nos permite ver las cosas como son. Pero y por eso Mercurio está retrogrado, la narrativa inconsciente. Venus en retrogradación está diciendo, de verdad, eso que me invento me causa tanto gozo y placer. O sea, ¿en verdad eso es amor propio o me estoy defendiendo? Es como entrar en esos planteamientos, y realmente eso es lo que desearíamos hacer. Pero pues no estamos acostumbrados a eso, y tratar de evadirnos es lo más. Pero entre más nos evadimos, más empezamos a sentir apatía, tristeza, frustración, impotencia. ¿Por qué? Porque estamos dándonos cuenta que eso no nos está dando resultado. Además, porque tenemos también a Saturno y a Neptuno, a Saturno y a Nodo Norte juntos también, pegaditos, en ese mismo ingreso en Piscis, en donde la vida nos está diciendo, hay que darle una nueva forma al inconsciente, y ya no voy a dejar que su ego evasivo siga siendo de las suyas, porque cada vez que llama su ego evasivo, la vida se le va a volver un bolonqui, como dicen los argentinos, un caos completo. No voy a poder sostener esa mentira que el ego me cuenta, o que yo creé a través del ego para sobrevivir emocionalmente en este mundo. Entonces, recordemos que este equinoccio da entre el túnel, entre eclipses, ¿sí? Si estamos metidos en un túnel entre eclipses, nos está diciendo que la foto de nuestro año nuevo astrológico para todos en el mundo es que vamos a estar eclipsados todo el año, sí, que aunque los eventos físicos se van a dar solamente entre el 14 y el 29 de marzo,
la energía va a quedar remanente todo el año astrológico hasta marzo del año entrante, ¿sí? Permanecer eclipsado, ¿qué es? Es como formateo, ¿sí? Es como si nos metieran entre los anillos de Saturno precisamente y entráramos en una especie de formateo. Pero como es Aries y Aries es un signo de acción, vamos a la acción en el formateo, o sea, no nos podemos quedar, o sea, ay, ¿será que sí me formateo? ¿Será que no? No, o sea, la energía no, ya no está remanente para a ver si lo hacemos o no, a ver si tomamos la decisión o no, a ver si, no. Mucha gente estaba esperando que de pronto, ay, pasan los eclipses y ya esta energía se calma. Vamos a permanecer en ella todo el año. ¿Mm? Todo el año, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice la foto como tal del equinoccio, que es el ingreso, ¿sí? Nuevamente cero de Aries. Pero entonces es ese cambio que exige ese formateo de los valores, de cómo nos valoramos, de qué historias nos contamos, de cómo nos vinculamos y las historias con las que sostenemos esos vínculos y todo eso. Ese es el formateo que va a haber. La acción como tal que se va a ejecutar en este tiempo va a ser una acción de formatear todas esas creencias y pensamientos limitantes que hacen que no nos valoremos y no nos demos el lugar que nos corresponde por estar esperando que los ojos de los demás no lo den. Entonces básicamente es como eso lo que vamos a trabajar durante el año, marcado desde este año nuevo astrológico. Tenemos también a un Quirón y a Marte en, bueno, sin contar que Marte no demora también en encontrarse otra vez en oposición a Plutón, y Marte con Plutón en oposición es guerra, ¿sí? No solamente guerra entre diferentes naciones, sino la guerra interior, porque es que lo que vemos afuera lo tenemos adentro, es una proyección de lo que tenemos adentro. Entonces vamos a entrar en guerra con nuestros propios miedos, con nuestras propias heridas, con ese... Vamos a empezar a desangrarnos en eso si no soltamos el control y nos dejamos formatear porque no tenemos de otra. Que es lo que dijo Virgo en el eclipse pasado: suelta el control, ordena. Pero ¿cómo vas a ordenar? Con la guía del alma. Ya no desde la cabeza, desde la mente que quiere controlarlo todo, sino desde donde corresponde, que es la dirección de la vida, de lo que el alma está ordenando para nosotros. Y por eso el pequeño gran trígono que ya se está ejecutando entre la punta, que la tiene Neptuno, un ala está con Plutón y la otra con un Urano en Tauro, está dándole dirección a este año nuevo, diciendo: aquí lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia donde el alma nos lleve. Nuestra posición es hacia donde el alma nos dirija, y por eso el nodo norte está en Piscis, que es la conexión con el alma. Esa conexión con el alma también nos está contando que los artistas van a tener protagonismo en esta nueva era, van a ser parte de este cambio y de esta transformación. La espiritualidad, vamos a poder diferenciar esto de ser el espiritual, el que hace actividades espirituales, con respecto a aquel que ejecuta la espiritualidad como un hábito en su vida, que es diferente, ¿sí? La espiritualidad de mentiras es esa, de la que cree que por ir a, no sé, a un retiro o a tomar yaje, ya, después espiritual, y eso así no funciona, ¿sí? Esto es una labor constante, de voluntad, de hábitos. Esto es un tema que cambia absolutamente todo en nuestra vida, inclusive nuestra manera de comer, ¿sí? De alimentar el cuerpo, ser más conscientes, porque la espiritualidad exige que uno tenga una conexión con el cuerpo físico, que eso también es Venus, con el cuerpo físico. Y que pueda escuchar qué es lo que el cuerpo realmente quiere para sentirse a gusto, y que dejemos de alimentar al ego. ¿Y con qué alimentamos al ego? Con cosas que no nos alimentan.
como no sé, como los paquetes, las gaseosas, los colorantes, las comidas rápidas y todo este tipo de cosas que tanto nos gustan, pero que no alimentan el cuerpo físico y que sí lo dañan. Venus también tiene que ver con los recursos. Y los recursos nos están contando que reflexionemos acerca de cómo atraemos los recursos, porque ahora la dirección es la del alma, o sea, toca atraer recursos con el alma. ¿Y cómo se atraen recursos con el alma? Bueno, con la pasión. Aries, con la pasión del alma, con lo que realmente deseo. Sí, pero es que yo no sé ni qué me gusta, ni qué deseo, no sé, ¿sí? En un estado de apatía y de desconexión que necesita volver a enchufarse, pero para volver a enchufarse tiene que soltar la necesidad de complacer inconscientemente al sistema familiar. Por eso es que perdemos la pasión, porque no vivimos nuestra vida, sino tratamos de emular la de los demás. Entonces todo este tipo de cosas son las cosas que se tienen que empezar a mover. Que nos dijeron que no, que a mí me encantaba de pronto la música, la pintura, la alfarería, ¿sí? El baile, bueno, o cualquier otro tipo de arte. Y me dijeron que si me convertía en eso, entonces no iba a poder ganar dinero y por lo tanto me iba a morir de hambre. Pero ahora es el tiempo de los artistas. Ahora es el tiempo en donde vamos a valorar este tipo de cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que atraer recursos a través del gozo y del placer del alma. Y para eso pues nos toca cambiar todas esas narrativas inconscientes que nos contaron que teníamos que hacer para sobrevivir, porque ahora si nos vamos a dejar dirigir por el alma es porque vamos a tener que vivir, y para vivir vamos a tener que soltar esa manera de estar sobreviviendo, ¿sí? Esa energía mamífera que nos ha acompañado durante tantas vidas para convertirnos en una energía de vegetal, arbórea, en donde el vegetal se autogestiona y está pendiente de sus necesidades propias, no está esperando que nadie lo haga por él, por ejemplo, como los árboles. Es eso, más o menos como hacia donde vamos dirigidos, que eso es todo lo que hemos estado hablando durante estos últimos videos. Hemos estado conversando de cómo soltar el timón y permitir que el alma dirija, y que obviamente las ejecuciones, las cosas que haya que hacer en la materia, pues las tengo que ejecutar como el ser material que soy, pero ayudándole al alma y no siendo caprichoso y no tratando de forzar la situación, porque eso va de para atrás y trato de hacerlo. Ok, eso es más o menos como la energía que hay entre eclipses, ¿no? Esa energía que nos está llamando a cerrar un ciclo del yo actual para convertirnos en el yo evolucionado, el yo que se comunica con lo energético, con lo extrasensorial, ¿no? Que comencemos a activar esos dones, esos talentos que por derecho divino nos corresponden, o sea, que somos realmente y que han estado bloqueados por esta cantidad de narrativas y de historias que por mucho tiempo sostuvimos como verdades absolutas. Ok, eso con respecto a lo que corresponde en este nuevo año, que entonces vamos a entrar en este formateo abrumador. Claro, se va a sentir como un caos. Me van a limpiar, pero no me van a coger suavecito, me van a coger a vueltas y se limpia, nada que hacer. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido. Lo hago en la mitad entre eclipses, en cómo más o menos puede influir esto según nuestro signo ascendente, ¿sí? Y bueno, donde más o menos puede llegar a ser, porque lo ideal es que podamos entrar a ver nuestra carta natal y mirar en qué casas da tanto donde fue el signo, donde fue el eclipse que hubo de luna en Virgo, que fue a los 24 grados de Virgo, y el eclipse que ya les digo, el eclipse de Sol,
que ya les digo en qué grados va a estar, para de una vez ir haciendo esto y esto, entendiendo que en Virgo vamos a perder energía, o sea, esos son temas que tenemos que soltar, y donde va a estar el eclipse de sol, son temas donde hay que ganar energía o de lo que nos tenemos que nutrir, ¿no? Entonces ese eclipse de sol va a ser a los 9 grados, a los 9 grados de Aries, con un Neptuno que en ese momento ya está entrando en Aries. ¿Y por qué eso es tan relevante? Porque Neptuno está representando el alma, y ahí el alma, como quien dice, cobra protagonismo. Ok, entonces vámonos para... Ya. Vámonos a hacer esa pequeña revisión. ¿Cómo sería? ¿Listo? Si tengo... lo vamos a hacer comenzando por de que hay que, bueno, que hay que soltar. Si tenemos a Virgo en la casa 1, los 24 grados de Virgo en la casa 1, posiblemente el ascendente sea Virgo, ¿sí? Puede que dé con el sol, pero como les digo, tienen que mirar, porque puede que sí, como puede que eso no esté sucediendo. Puede que tengamos a Virgo en la casa 1, pero en segundo, como un segundo signo. Pero bueno, digamos que es el ascendente. Entonces, con ascendente en Virgo, Virgo de nodo sur, de eclipse lunar, en nodo sur, lo que hay que soltar, y teniendo a Aries en el nodo norte, bueno, a Piscis en el nodo norte, con un eclipse solar en Aries, cerrando el episodio. Entonces, más o menos se debería ver así. Casa 1, cuando tenemos a Virgo en casa 1, o el eclipse lunar fue en casa 1, tenemos que soltar temas de falta de servicio con nosotros mismos, ¿sí? De pronto nos la pasamos sirviendo a los otros y entregándole a los otros lo que no tenemos. Y después nos decimos, ay, pero porque a mí, pobrecito yo, que soy tan buena gente y tan servicial, y por qué me pasan las cosas que me pasan. Pues precisamente porque no tengo construido un yo, o sea, un modelo original de alma no está dirigiendo mi historia, y por lo tanto estoy esperando que los demás me reconozcan. Y así pues es complicadísimo poder evolucionar. Entonces seguramente vamos a tener muchos conflictos con eso de que porque a mí, porque yo y es porque definitivamente no, para poder servir primero me tengo que prestar servicio a mí. La vida me está diciendo que me preste servicio a mí. Por lo tanto, en el otro extremo, en la casa 7, que es lo que vamos a tener, de lo que hay que nutrirse, de que hay que nutrirse, de crear un vínculo real, el servicio va a ser crear un vínculo conmigo, a través, o sea, conectando con el alma, ¿no? Ese vínculo conmigo es conectar con mi alma, de una manera sabia. Y bueno, el eclipse va a ser, entonces sí, posiblemente esté todo ahí en la casa 7, es crear un yo vincular, ¿sí? Un yo vincular conmigo. ¿Cómo me conecto con el niño interior? ¿Sí? Rescatando mi niño interior, dándole servicio a mi niño interior, sirviéndole a mi niño interior. El poder que tiene servirle al niño interior es una cosa impresionante, de un poder y de una magia que nadie se puede imaginar. Entonces la invitación es a conectar con esos yo interiores. Si el eclipse de luna dio en la casa 2, seguramente el ascendente va a estar en Leo. Ok, en la casa 2 habla de los recursos y el servicio, como el servicio es una forma de atraer recursos. Pero hay algo que diluir en la manera de atraer recursos en esta casa 2. Hay que diluir precisamente esa, digamos, actividades donde yo no esté sirviendo, por ejemplo, donde tenga de pronto muchos temas de oficina o administrativos, pero el placer de esa casa es poder atraer recursos a través del servicio, y si no lo estoy haciendo, pues tengo que empezar a mirar de qué manera puedo servir para poder atraer recursos. Entonces la magia sucede cuando eso se crea. El cuerpo físico también se puede estar viendo muy impactado, y posiblemente voy a tener problemas de salud, cosas que el cuerpo está depurando, que necesita purificar, y se van a empezar a mover, ¿sí? Los temas de pronto muy viejos, de hace mucho tiempo, van a empezar a moverse en este momento.
gracias a esa posición. Mm, los hábitos, sí, el trabajo y es la manera en que de pronto, no sé, dejo de servirme a mí y dejo de tener hábitos sanos conmigo por estar, o sea, dándole prioridad a cómo atraer recursos y no me doy espacios a mí, no descanso de pronto también, o sí, soy una persona que de pronto también trabaja en exceso, sí, eso, todo ese tipo de cosas van a tener que empezar a diluirse, porque las personas que trabajan en exceso, no es que, ay, es que es tan juicioso y tan responsable, no, resulta que están evadiéndose a través de eso, de trabajar, de crear y crear y hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas para poder soltar, bueno, o distraer la mente y no pensar en eso que les duele. Más bien no se dan el permiso de sentir. Entonces, si esto está ocurriendo en la casa 2, en la casa 8, eso es de lo que hay que nutrirse, de que hay que nutrirse de sabiduría. Y además la casa 8 es la casa de Escorpio, por lo tanto tengo que evacuar. ¿Qué tengo que evacuar? Tengo que evacuar eh, esas de pronto lealtades ciegas. Tengo que observar con ojos coprológicos, como digo yo, con microscopio. Esas acciones inconscientes, esa entrega de poder a los demás, ¿sí? Ese de pronto, esos recursos compartidos en donde quizás necesito empezar a poner límites, ¿sí? Para poder, digamos, rescatar lo que me corresponde. Sí, observar con ojos coprológicos el inconsciente para mirar diferente, cómo el servicio se puede transformar en algo mucho más inspirador, mucho más apasionado, con mi propia esencia. Casa 3, la casa de Géminis, la casa de la comunicación y el aprendizaje. Entonces ahí, si Virgo está en la casa 3, estamos hablando de que hay que evacuar ahí, hay que evacuar el desorden comunicacional quizás, ¿sí? La dificultad para expresar lo que siento, ¿sí? De pronto el tener una mente muy volátil, muy englobada. ¿Qué más? La falta de comunicación que tengo conmigo mismo. Y por el contrario de que hay que nutrirse para poder también arreglar lo que sucede en la casa 3. Eso va a ser la casa 9. Y por lo tanto, perdón, un ascendente en Cáncer, claro. Con un ascendente en Cáncer estaría sucediendo eso. Al contrario, la herramienta a utilizar o de que hay que nutrirse de la búsqueda de la verdad, ¿sí? De poder vernos con los ojos del alma. Sí, poder vernos con los ojos del alma, tal vez dirigir ese aprendizaje a profundizar esa filosofía personal e individual a través de la comunicación, ¿sí? Teniendo una comunicación mucho más amplia, mucho más expandida con nosotros mismos, comunicar y poder escuchar al alma y poder canalizar qué es lo que me está diciendo, tener como los ojos más abiertos constantemente a cada uno de esos mensajes para poder integrarlos y poder dirigir la energía con un fuego mucho más asertivo. Casa 4, y si tenemos a Virgo en la casa 4, el ascendente es Géminis. Casa 4. Si Virgo está en la casa 4, estamos hablando de la familia. ¿Y qué es lo que tenemos que evacuar ahí? La manera de pronto de cómo servimos a la familia, porque a veces tenemos unas lealtades ciegas inconscientes con la familia, y que nos generan un desorden bárbaro. Entonces son temas para ordenar de la familia, cómo me veo en ese sistema familiar, cómo veo al sistema familiar. Porque en realidad no vinimos a sanar a nadie, vinimos a sanar la manera en que miramos al sistema familiar. ¿Y cómo lo vamos a hacer o de qué nos vamos a nutrir? Bueno, nos vamos a nutrir de
de la casa 10. En la casa 10 vamos a adquirir responsabilidades para hacerlo. ¿Qué tipo de responsabilidades? Bueno, vamos a tener que generar una estructura vincular en el inconsciente, o sea, una familia sagrada en el inconsciente. ¿Para qué? Para abrazar nuestra niña interior y poder hacer o facilitar que la niña suelte su dolor, su falta de contención, el sentimiento de no haberse sentido escuchada, vista, reconocida, protegida, o bueno, o protegido, no importa si es hombre o mujer, niña o niño interior. Entonces vamos a tener que construir ese papá y ese mamá en ese mundo inconsciente para lograr abrirnos hacia el exterior, pero con estructura, con contención, con esa familia sagrada. Evacuar ese pasado inconsciente es poderosísimo. Ese pasado infantil del inconsciente. Listo, si Virgo o el eclipse de luna dio en la casa 5, muy seguramente el ascendente tiene que ser Tauro. Ok. Virgo, en la casa 5 lo que hay que evacuar. ¿Qué hay que evacuar? La falta de protagonismo, la falta del servicio, de mirarme, de prestarme servicio a mí, el desorden quizás como veo al masculino también, o a mi papá, el vínculo con mi papá. Esa desconexión que tengo con mi creatividad, con mi pasión, con mi deseo de vida, hacia dónde va mi deseo. Sí, hay un desorden de cómo veo al masculino, sobre todo es eso, o cómo veo el masculino dentro de mí, porque lo veo del masculino afuera, los masculinos que se me van acercando de afuera, llámese mi papá, mis hermanos, mis parejas, si soy mujer, o como hombre, que también como ve a su padre, como a sus hermanos, como ve a sus jefes. Eso es como fijarse en esa distorsión y evacuar eso, porque tenemos que, o sea, eso es una proyección del propio masculino, todo nuestro lado derecho. Tenemos que hacer una construcción de un masculino afianzado, darle seguridad, confianza, fe y certeza en la vida. Entonces vamos a tener que trabajar bastante con la parte del masculino. Y la herramienta a utilizar pues va a ser la casa 11, y en esa casa 11 nos vamos a tener que nutrir, que es donde va a estar el eclipse de sol, hacia donde nos vamos. Nos vamos a dirigir hacia la libertad de pensamiento, hacia el formatearme, hacia el formatearme el inconsciente, hacia el reclamar el poder. Si el masculino es el que reclama el poder, ¿y quién es el poder? El niño interior. El masculino reclama al niño interior para que la parte femenina lo materne, ¿sí? El masculino reclama y pone límites al otro cuando venga a quejarse porque reclamé en mi niño interior y ya no deseo seguir dándole prioridad a absolutamente ningún niño interior de nadie más, ¿sí? Entonces el masculino es el que tiene esa capacidad. Ese es el trabajo del equilibrio con el masculino, y para esa casa, o los que tengan esa posición, pues van a tener que revisar eso. Casa 6. La casa 6, si Virgo y el eclipse de luna dio en la casa 6, muy seguramente el ascendente se encuentra en Aries. Esos son para los Aries. Entonces, casa 6, la salud, el orden. La casa de Virgo, la salud, el orden, el servicio, los hábitos, la cotidiano, las herramientas para laborar. En esa casa 6, Virgo estaría en su casa, y en la lunación habrá dado en esa casa. Entonces volvemos a tener que revisar problemas de salud, porque el cuerpo ahí va a alarmarse y a empezar a hablar, ¿sí? Entonces conexión con el cuerpo físico, para ver qué necesidades está solicitando, ¿sí? Como cambio de hábitos alimenticios, por ejemplo, cambio de hábitos de higiene de corporal, hacer ejercicio, por ejemplo, o cambiar de ejercicio, me estoy excediendo, también puede pasar eso. El desorden, obviamente. El desorden en el inconsciente nos está llamando a revisar ese inconsciente, esa conexión con la vida también intrauterina, y qué sucedió ahí, con qué quedó mientras el cuerpo se formó, que se formó
en el vientre de mamá, el cuerpo físico, que es Virgo, se formó en Piscis, el mundo intrauterino, ¿sí? La inconsciencia. Entonces, ¿qué quedó cargado en ese cuerpo físico? ¿Cuáles fueron las aguas de información? Ahí la labor es bastante pisciana. Recordemos que Virgo es el opuesto de Piscis. Entonces, es necesario estar trabajando entre Piscis Virgo, revisando el inconsciente, revisando cuál fue la carga emocional que quedó mientras se fabricó el cuerpo, revisando ese desorden que se recibió y empezar a ordenar. Ahí hay que limpiar la casa, hay que comenzar con el orden, hay que soltar el control en esa casa, porque esa casa sufre control. Esa es la casa favorita de todos los que hemos sufrido de heridas de injusticia, ¿no? Rigidez, ¿sí? Posiblemente problemas de ansiedad se van a empezar a saltar si eso sucede en esa casa. Tenemos que, para ayudarnos en esa casa, empezar a crear hábitos en el cotidiano que nos conecten con la parte pisciana. Entonces, más o menos eso sucedería con Virgo en la casa 6, con la luna llena que pasó en la casa 6. Y para la próxima lunación, muy seguramente esa lunación va a dar en la casa 12, la casa pisciana. Entonces, ahí que entraría Piscis en su casa. Entonces, nos está invitando a revisar, a ir al vientre de mamá, a cortar los lazos y a limpiar la sangre, a ir a mirar esos contratos kármicos que tenemos con nuestros antepasados, ya sea biológicos o energéticos. El antepasado biológico, la familia de origen, de sangre, y el antepasado energético, nuestras vidas pasadas, ¿sí? Entonces ahí las regresiones y todo esto, muy seguramente vamos a ser llamados a poder viajar al pasado y al inconsciente para revisar esos contratos kármicos y comenzar a romper eso. Esa va a ser la revolución y hacia allá va a dirigirse la energía. Bueno, si el eclipse de luna dio en la casa 7, la casa de los vínculos, entonces muy seguramente el ascendente es Acuario. Entonces, para los Acuario, de ascendente Acuario. Casa 7, la casa de los vínculos importantes de nuestra vida. Ahí hay que soltar vínculos, muy seguramente. Soltarnos, así sea de manera simbólica o de hecho. Por ejemplo, los vínculos con las parejas. Esos vínculos se tienen que transformar o se van a terminar. Que son los vínculos que son, digamos, más fáciles de cortar porque no tenemos ex hijos ni ex padres. Es por eso. Y ya con los padres y con los hijos, pues esos vínculos se tienen que transformar porque no pueden seguir siendo vínculos enfermos, vínculos desordenados, vínculos de control, vínculos no sé, como de servilismo, ¿sí? De reclamar al otro, cosas así. No, eso tiene que soltarse. Y por el otro lado, entonces en la casa 1 va a ser de lo que hay que nutrirse, de que hay que nutrirse en ese caso, de un yo en el inconsciente. Piscis estaría en esa casa de Aries y vamos a tener que crear ese yo, esa estructura del yo en el inconsciente, esa conexión del yo y el alma, ese canalizo y permito que el alma dirija mi vida. Voy a tener más protagonismo para mí. Sí, como que delante del vínculo vamos a tener que aprender a tener conciencia de que lo que creo que el otro me hace, realmente me lo estoy haciendo yo. Y entonces voy a tener que ingresar en mí para poder sanar ese proceso que me está mostrando el afuera, que es solo una proyección de lo que llevo adentro. Si la lunación o el eclipse de luna dio en la casa 8, que es la casa de Escorpio, es muy seguramente el ascendente va a estar en Sagitario. Ok, entonces con ese ascendente Sagitario, casa 8, en la lunación, eso es lo que tiene que evacuarse o transformarse. Eso se disuelve. ¿Qué se disuelve? Tiene que morir. En la casa 8 uno se muere y se renace. Y en esa casa 8 debe morirse el servilismo a el de enfrente, ¿sí? Y debe renacer el protagonismo a mí. En esa casa 8 me va a permitir observar con conciencia los espacios en donde yo no me estoy dando, pues, no me estoy prestando servicio a mí, no me estoy ordenando a mí, en donde
me estoy ocultando de mí mismo y de mi dolor y de mis miedos, y entonces me estoy haciendo loco con los temas, en donde lo habitual va a ser observarme. El hábito con el que tengo que construir esa casa es la observación, la autoobservación. Y ahí voy a tener que morirme y renacer muchas veces de manera simbólica. En esa casa se muere y se renace. Entonces, eso es lo interesante de esa casa, y la herramienta a utilizar o lo que, de lo que se va a nutrir este año es, va a estar ubicado en la casa 2, los recursos. Y esos recursos son de tipo pisciano. Entonces aquí estamos hablando de personas que son artistas ocultos, que no han salido a la luz, que son gente que tiene conexión con lo espiritual o sí, como atraer recursos, o sea, atraigo recursos con los temas espirituales, ¿sí? Entonces, terapeutas, el tema holístico, todo esto vamos a tener que empezar a traer recursos con ese lugar. Vamos a tener que también entender que los recursos se atraen desde el alma. Ahí necesariamente sí o sí, los recursos se atraen desde el alma, por lo tanto mi protagonismo va a ser en el inconsciente. Y esa capacidad que tengo de tocar el inconsciente es lo que va a hacer que mis recursos fluyan hacia mí de esa manera más fácil. Tengo que cortar ligas kármicas con los temas de los recursos, sí, o sea, me refiero a narrativas inconscientes. De pronto mi papá se sintió insuficiente en su carrera, en su profesión, y yo inconscientemente, por ser leal a mi papá, entonces, como papá representa el éxito, pues tampoco soy exitoso. ¿Por qué? Porque mi papá creyó que él no era exitoso, y por deuda kármica con él, entonces yo tampoco quiero, y me autosaboteo lo que más puedo. Bueno, si la lunación, el eclipse lunar dio en la casa 9, el ascendente muy seguramente es Capricornio. No, espérate. El ascendente, ay carambas, Acuario, Capricornio era el anterior, lo siento. Ahora sí vamos con Sagitario. Sagitario, bueno, casa 9. Entonces ahí, ¿qué tenemos que soltar o qué tiene que diluirse? Tiene que diluirse esa manera de crear desorden en abundancia. Así que lo hacemos también. Ese sentimiento de control que genera una falta de placer y una sensación de escasez profunda. Sí. Es necesario que podamos vernos con los ojos de la verdad. En esa casa tenemos que aprender eso. ¿Y cuáles son los ojos de la verdad? Los ojos de lo que realmente somos, no lo que nos contaron que éramos o lo que nos creímos que éramos por lealtad ciega. Vamos a tener que dar orden a esas filosofías, a esas narrativas, temas con la religión. Vamos a tener que reconstruir, restituir la forma de esa manera de mirarnos a nosotros mismos. Y seguramente los problemas de salud van a ser con ansiedad y con pánicos, estados de pánico. Eso ¿por qué? Porque tiene mucho que ver también como con como que recibo la conexión y no la acepto, y entonces trato de rechazarla, y entonces trato de contarme cada vez historias más tensas, más pesadas, para evitar que eso se acerque a mí. Y bueno, si no permito que la espiritualidad llegue con orden a mi vida y me presto autoservicio, pues eso va a ser supremamente abrumador en esa casa. Y obviamente la casa contraria o de la que hay que nutrirse va a tener que ser la casa número 3, la comunicación. Entonces nos vamos a tener que nutrir de comunicación, de activar este sexto chakra, el cuarto, quinto chakra, en donde vamos a tener que adquirir un estado de comunicación constante. O sea, el hábito va a ser ese, crear una comunicación con nuestro inconsciente, puente de comunicación con el inconsciente. Vamos a tener que aprender mucho de nosotros, de nuestra filosofía de vida, de cómo veíamos la vida, transformarla, renovarla, o sea, volver a mirarnos de otra manera y reaprendernos completamente para ese proceso. Si la lunación dio en la casa 10, el ascendente muy seguramente es
Escorpio. Sí, Escorpio. Entonces, para los ascendentes Escorpio, casa 10 de la lunación, eso es lo que hay que soltar. ¿Qué hay que soltar? Hay que soltar el control, hay que soltar la rigidez, el ser tan cuadriculado, la frialdad, el sentimiento de falta de estructura. Quizás, creo que tengo que revisar en qué momento yo me lleno de un montón de responsabilidades de los demás, en qué momento me volví la mamá o el papá de mis padres, por ejemplo, y desordené el sistema familiar parándome donde no me correspondía. O lo contrario, ¿no? El exceso de irresponsabilidad sobre mí mismo. Y también tengo que revisar el tema de los huesos, las articulaciones, los músculos que también se pueden ver afectados en eso. Y al otro lado, de lo que hay que nutrirse para ayudar a reparar eso, va a ser en la casa 4. Entonces, ¿de qué tengo que nutrirme? Tengo que nutrirme de mis raíces, pero ¿de cuáles raíces? De las raíces de mi niño interior. De conectarme con ese aspecto infantil, maternarme, ahí tengo que aprender a maternarme, tengo que conectar con mi inconsciente para maternarme. ¿Y qué es maternarme? Es literalmente eso, maternarme, escuchar mis necesidades emocionales, repararlas, hacerme responsable, serme una mamá responsable para mí. Ahí el trabajo va a ser mucho con el femenino y con la maternación. Bueno, si tenemos el eclipse de luna en Virgo, si lo tuvimos en la casa 11, el eclipse de sol va a ser muy seguramente en la casa 5. Bueno, ¿qué tenemos que...? Bueno, ¿y para qué ascendente? Claro, obviamente, para el ascendente en Libra. Con ascendente en Libra. Listo, entonces, ¿qué hay que soltar en esa casa 11? Tengo que soltar el desorden que tengo en el inconsciente con respecto a una narrativa o a un pensamiento colectivo inconsciente que está cargado sobre mí. Seguramente voy a tener muchos dolores de cabeza, migrañas, temas en donde mi árbol está cargado de un montón de frutas, flores, ramas secas, cosa que debería estar en el suelo y que yo estoy tratando de sostener para que no se me, para seguir siendo leal al sistema familiar. Entonces tengo que soltar eso. Eso es lo que voy a tener que soltar ahí. Voy a tener que formatearme, liberarme, elevarme en eso para poder ordenar esos pensamientos, para poder ordenar esas narrativas. Ahí tengo que validar mucho el miedo al que dirán, cómo me ven, el que dirán. Sí, ahí tengo que valorar y validar bastante ese tema en esa casa. Y la herramienta a utilizar o de lo que tenemos que nutrirnos es de la casa 5, la casa del sol. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar conciencia del inconsciente, hay que ir y mirar, o sea, dar luz. Ahí tenemos que darnos luz, darnos protagonismo a nosotros, soltar ese que dirán y que pensarán para ser nosotros los protagonistas de nuestra historia. Ahí tenemos que ordenar ese inconsciente con luz y comenzar a amarnos, a honrarnos, a respetarnos, a nuestro lugar. Ahí vamos a tener que conectar con cosas muy creativas, ¿sí? Nuestro niño interior creativo está ahí, la parte masculina del niño interior. Ver cosas en relación a lo paterno, sí, porque es que lo paterno o lo masculino es como me manejo delante del mundo, sí, como me dirijo hacia el mundo. Entonces ahí también vamos a tener que validar bastante ese tema, pero sobre todo ahí nos vamos a nutrir de ese masculino más creativo, más conectado con su inconsciente, o sea, con su parte femenina, más equilibrado, sí. Entonces vamos a tener que nutrir esa parte. Sí, como lo podemos ver en los opuestos complementarios, más o menos se van a trabajar los mismos temas. Y finalmente, si el eclipse de luna en Virgo dio en la casa 12, muy posiblemente tenemos un ascendente el ascendente está en Libra 7, Escorpio. Sí,
el ascendente posiblemente esté en Escorpio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? No, mentiras, Virgo, Libra, Virgo, el ascendente está en Virgo. En Virgo o en Libra, en alguno de esos dos signos. Entonces, es que sí, cerrar la carta sí es un poquito complicado porque es que eso a veces se corre. Pero si está en la casa 12, tenemos que evacuar el desorden del inconsciente. Nada que hacer. Hay que evacuar ese desorden del inconsciente, hay que evacuar esas aguas desordenadas con el que quedó cargado el cuerpo físico en el momento del intrauterino. Hay que revisar esa falta de servicio o ese servicio ciego más bien y esas lealtades ciegas al sistema familiar. Es proceso, o sea, mucho trabajo de constelaciones, de regresiones, de limpiezas energéticas, todo eso hay que hacerlo en esa posición. Y la herramienta a utilizar o de que hay que nutrirse de hábitos, para hábitos que transformen nuestra manera, hábitos que fortalezcan nuestro mundo interior, hábitos que fortalezcan nuestro mundo interior, como meditar, darnos tiempo a nosotros mismos, conexión con el alma, o sea, caminar descalzo en la tierra. Sí, ahí podemos ir a hacer retiros, ir a tomar yagé, ir no sé, a hacer reiki, bueno, todo esto sirve, claro, pero pues obviamente tiene que tener conexión con el inconsciente, o sea, con la parte emocional, ¿sí? Intentamos que sí, para poder hacer un cambio se necesita que nosotros toquemos la verdad de la vulnerabilidad para poderla evacuar, ¿sí? O sea, si yo no me doy el permiso de sentir y sigo permitiendo que el ego se interponga entre mi vulnerabilidad y yo, pues no puedo resolver el tema. Es necesario hacerlo y que eso se convierta en un hábito para que podamos correr al ego, ponerlo a su lugar y que nos permita ya hacer una labor con el inconsciente de manera consciente. Eso es un proceso, obviamente, sí, obvio, no se va a hacer de un día para otro, pero lo importante es empezar porque el primer paso me saca de donde estoy, no me lleva todavía donde quiero, pero me saca de donde estoy y esto es un proceso. Pero es la única solución. Como dije en un comienzo, ya no nos podemos seguir haciendo los locos, ya no podemos seguirnos evadiendo más, nos tenemos que formatear sí o sí, cuerpo físico, mental, emocional, etérico, cuántico, cósmico, nos tenemos que renovar. Eso es lo único que hay y lo mejor que podemos hacer es adquirir herramientas que nos ayuden, pero sobre todo honestidad dentro del uso de la herramienta, porque si no tengo honestidad y me quiero seguir haciendo el loco y permito que mi ego siga evadiéndome, no estoy haciendo nada. Eso es una pérdida de tiempo y de plata y la bruma va a empezar a crecer más porque el desespero va a ser más grande en el sentido en que veo que no consigo resultados y es obvio porque no estoy utilizando la herramienta de una manera adecuada. Bueno, eso era lo que quería dejarles en este día, más o menos el cómo esto nos podía afectar, cómo se maneja este túnel entre crisis, cuál es la foto con la que quedamos para este nuevo año cósmico que se activa el 21 de marzo y cuál es la labor que nos corresponde hacer en el año, porque eso no va a ser solamente, no voy a hacer esas actividades entre el 14 y el 28 de marzo y ya. No, esto no funciona así. En la cuántica no funciona así como que, no, ya pasó el eclipse, ya, no pasó nada. No, esto no funciona así. Desafortunadamente, es un aprendizaje que hay que hacer y hay que hacer. Y si no, voy a tener que asumir las consecuencias de no comprometerme con el cambio, la transformación que esto conlleva. Porque tener conciencia de lo que nos pasó no resuelve el asunto. Para poder transformar mi vida o mis relaciones con el dinero, con mi salud, con los otros, debo sostener el cambio en el tiempo porque si no, no se va a voltear esto. ¿Sí? Entonces esto es una labor de bastante compromiso y voluntad y cada uno de nosotros vamos a tener que aprender la maestría de la voluntad, del compromiso y de la responsabilidad en este año cósmico que nos espera. Bueno, espero que haya sido útil y para los que acabaron de llegar los invito a devolverse en el video para verlo otra vez. Un abracito de luz y amor para todos y nos vemos para
el próximo video, que vamos a hablar acerca ya más específico del eclipse parcial del Sol en Aries, que vamos a tener el próximo 28 o 29, dependiendo de donde nos encontremos, de marzo en, bueno, la semana entrante. Eso es lo que iba a decir. Gracias a todos, un abracito, bye.